Ya a Darío García. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto la sesión europea? Como decíamos, parecía que había dudas a primera hora de la mañana. Hemos visto algunos índices cómo han ido tiñéndose de verde y esos 8.800 puntos con los que lleva el IBEX 35 intentando, bueno, pues consolidar su posición desde hace unas jornadas. Pues realmente la sesión de hoy ha empezado con un sentimiento positivo por parte o proveniente de Asia, con esa reducción de los tipos en China del 3,8% al 3,7%, que si bien no ha tenido un impacto inmediato en los futuros de Europa antes de la sesión de contado, en cuanto hemos visto una actividad mayor en los futuros de Estados Unidos con subidas con carácter generalizado, ha sido entonces cuando el mercado europeo se ha subido al carro de los crecimientos y del color verde, donde ha permitido al IBEX 35 consolidar o al menos cerrar por encima de esos 8.800 puntos, que además ha coincidido con el inicio del calendario de resultados de las compañías del IBEX 35, donde Bankinter, en este caso, ha inaugurado el calendario con unas cifras de récord, si las tuviéramos en cuenta en comparación con las del año pasado, si no tuviéramos en cuenta que el año pasado, en su balance, estaba incorporado el negocio asegurador de Línea Directa. Darío, hoy se cotizaban las cuentas de Bankinter que con esas plusvalías que conocíamos por parte de Línea Directa conseguía un beneficio que se superaba los 1.300 millones de euros, sin las plusvalías 430. Es un repunte del 40% si lo comparamos con el año 2020. Aún así, hoy se cotizaban las cuentas en negativo, con una caída de más de un punto porcentual para la entidad, y también hemos estado viendo cómo el sector bancario en general caía en el IBEX 35. ¿Cómo has visto las cuentas y cómo has visto la reacción del mercado? Pues la reacción del mercado con carácter general en la banca ha sido el impacto de esa bajada de los tipos de interés en China. Recordemos que el ciclo económico en el que se encuentra el país asiático es diferente al ciclo en el que nos encontramos en Europa y en Norteamérica, y puede que haya habido cierto lastre por parte de esta decisión del Banco Central de la República Popular de China al respecto. Aún así, los datos de Bankinter hay que tener en cuenta que han sido financieramente y objetivamente muy buenos. No solo ha mejorado la expectativa tanto del negocio operativo, sino que esos extraordinarios con la plusvalía de la venta de Línea Directa, alcanzando una cifra de beneficio total de 1.333 millones de euros, ha sido superior al consenso de los analistas de Bloomberg, que estimaban un beneficio de 1.300 millones. Ya no solo eso, sino que teniendo en cuenta que el negocio operativo exclusivamente de Bankinter este año, con más de 415 millones de euros, está muy cerca de la cifra récord que alcanzó en el cierre del año 2019, en torno de los 510 o 515 millones de euros, en el que se incluía, en este caso, el negocio de Línea Directa. Básicamente lo que estamos viendo es que está creciendo incluso mucho más rápido el negocio de lo que se esperaba, porque incluso en el plan estratégico presentado por Bankinter en el momento de la salida de Línea Directa de su balance, proyectaba que habría un periodo entre 5 a 7 años de que la compañía consiguiera de manera individualizada conseguir los mismos resultados sin tener en cuenta, en este caso, la participación de Línea Directa. Y todo hace pensar que esos plazos se van a recortar en gran medida, y que el negocio ya no solo del sector bancario va a venir con muy buenas alzas, teniendo en cuenta las subidas de tipos de interés, sino que además, en uno de los datos importantísimos que ha mostrado Bankinter, es que la concesión de hipotecas respecto al año anterior se ha incrementado más de un 50%. Y esto es un gran síntoma de que también la actividad inmobiliaria, en cuanto a la negociación de viviendas, pues es un síntoma de recuperación en un mercado como el español, que depende enormemente precisamente de este sector. Así que la información que nos ha ofrecido Bankinter esta mañana es de gran utilidad, no solo para la compañía a nivel individual, con el sector con carácter general, pero a nivel agregado, a nivel de lo que es la economía o el desarrollo que puede tener, en este caso, el negocio español en general en este 2022. Darío, ¿cómo ves la temporada de resultados de cara a lo que vamos a seguir viendo a partir de las próximas jornadas? Hoy, como comentábamos, ¿no?, tenemos esas cuentas de Bankinter, estamos esperando a el resto de compañías del IBEX 35. Ya tenemos algunas pistas de lo que nos está dando de sí el mercado americano, que nos lleva la delantera, ¿no?, con varias jornadas de publicación. Hemos visto ya bastantes resultados de la banca estadounidense. De cara a lo que nos podría ofrecer el IBEX 35, ¿qué perspectivas tenéis desde XTB?
Pues en este caso el sector bancario va a tener la misma directriz que ha mostrado el sector en Estados Unidos. Reflejo es, en este caso, la actividad que ha mostrado Bankinter y muy probablemente el resto de la banca española se sume a unos datos muy similares y, por lo tanto, mejorando las expectativas del mercado. Habrá que ver, sobre todo, donde más detalle encontraremos es en los resultados, en este caso, de Inditex, que será de las últimas compañías en publicarlo y al respecto de esta situación, respecto a la nueva variante Omicron, pero también, sobre todo, en el sector energético, donde la nueva regulación, que recordemos que fue un gran impacto negativo, sobre todo para compañías como Iberdrola, veremos realmente qué impacto en las cuentas de resultados va a tener al cierre de este trimestre, porque recordemos que las compañías energéticas en España, en algunos de los casos, no son productoras en origen, sino que compran en el mercado mayorista precisamente la capacidad energética, y esos incrementos en las facturaciones, al fin y al cabo, que tienen el impacto de la inflación en los consumidores, también tienen ese reflejo en el incremento de los precios a nivel de productor y mayorista. Es decir, a Iberdrola y a compañías de este sector también les cuesta más dinero, lógicamente, tener la capacidad para ofrecer esa potencia energética. Así que creo que va a ser uno de los sectores donde más atención van a prestar los inversores respecto a los resultados a este cierre del ejercicio del año 2021. Darío, sin perder el foco del sector bancario español, hoy conocíamos la intención que tiene Ibercaja de dar el salto al parqué, lo anunciaba a la CNMV. ¿Cómo ves este anuncio? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de Ibercaja en bolsa cuando se produzca? Bueno, pues la pregunta será, en primer lugar, ver si directamente entrará a cotizar en el IBEX 35 y si el comité ejecutivo va a permitir que haya durante un periodo corto de tiempo 36 valores en el selectivo, si por el contrario la dejará en la recámara dentro del mercado continuo. Aún así, la incorporación de otra de las grandes entidades en cuanto a actividad bancaria en España, que no tiene su repercusión en los mercados bursátiles, puede que aprovechen el contexto positivo que se va a derivar este año 2022 con los incrementos de los tipos de interés, los incrementos de la actividad hipotecaria y, además, algo que es intrínseco y bastante estructural en el sector bancario español es que a día de hoy cotizan por debajo de valor en libros, es decir, cotizan a descuento de lo que digamos es el valor real contable de las entidades bancarias españolas, algo que podría ser una gran oportunidad para ver grandes subidas en los precios en el momento en el que empiece a cotizar. Si estamos viendo que la empresa, en este caso la entidad, ofrece un precio muy atractivo de entrada en su cotización, podría permitir que, al contrario que pasa en otros sectores como los de crecimiento en el ámbito tecnológico, cuya valoración inicial suele estar muy por encima de la valoración en libros, en lugar de encontrarnos ante una gran corrección en su estreno en bolsa, en el caso de Ibercaja puede que nos encontremos ante todo lo contrario. Aún así, incorporar un valor adicional más dentro del sector bancario español, creo que en el largo plazo, tal y como hemos visto el comportamiento histórico del IBEX 35, ante otros índices con una menor capacidad de rentabilidad por dividendo, porque hay una menor política retributiva en ese respecto, y otros índices que son más de crecimiento que de valor, como es en el caso del IBEX 35, veremos si bien puede funcionar individualmente para el valor como tal, puede que a nivel agregado para el selectivo en el largo plazo le impida tener una mayor correlación en los comportamientos alcistas que hemos visto en otros selectivos, como por ejemplo el CAC 40 francés, el MIB, el FTSE italiano y, por supuesto, el DAX alemán como referencia en Europa. Pues Darío, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué sucede mañana en el cierre semanal y cómo avanzan todas esas noticias empresariales, sobre todo la cotización de las cuentas de cierre de 2021. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias, Marta. Te vemos en un